¿Cómo están? Vamos a realizar el video número 10 de instrumentación para finalizar la unidad 2. Ya, recuerden que esta es instrumentación básica, está compuesta por 8 unidades y posteriormente las iremos abordando. Pero, sin embargo, es una instrumentación bastante integral con la cual podrán partir para estudios más avanzados. ¿Ya? Entonces, empecemos. Habíamos hablado un poco sobre los diagramas PID y cómo influyen y cómo se determinan, cómo se implementan y cómo se logra interpretarlo. ¿Ya? A este nivel lo que nos interesa es realmente interpretarlos. En un nivel más avanzado, pues se procederá a la realización de ellos en función al proceso industrial, ¿correcto? Bien, vamos a ver algunos ejercicios PID que va a ser un anexo o complemento a las clases anteriores. Y cambiemos. Bien, primeramente recordar que un proceso industrial es como vemos aquí. Sin embargo, un proceso industrial no lo es todo. ¿Por qué digo eso? Porque un proceso industrial está realmente dividido por 5 niveles, pero no el proceso industrial, sino el modelo piramidal de un sistema automatizado es el que está dividido en 5 niveles, donde el primer nivel es el proceso industrial. El proceso industrial se refiere a la instrumentación de maquinarias y equipos, pero aquellos que sirven para medir y transmitir esa información, sea para generar una información visible al lector o el operario, o también para medir y transmitir esta información a otro sistema, se llama instrumentación y medición. Obviamente, si yo voy a una planta, yo diría que eso es un proceso industrial, entonces se estanca en el primer nivel. Pues no. El proceso industrial se refiere netamente a las etapas y a las máquinas en sí, porque todas ellas generan un producto al final. Dependiendo de la necesidad, generarán un producto. Pero se necesita cierto o gran cantidad de instrumentación para poder medir todas las variables que intervienen en el medio controlado de ese proceso. ¿Correcto? Mantengan esa idea. Bien, esos instrumentos, esa instrumentación que permite sea para transmitir esa información o para medir y generar una información al usuario o a la información al equipo que continúa para que pueda interpretar esos datos y realizar algún tipo de señal de salida o de mando, se necesitan los equipos de instrumentación y medición. Finalmente, o luego de ello, esa información que entrega estos instrumentos, sea de medición o para continuar una etapa del proceso, serán llevados a un controlador y a un sistema de recolección de datos, que serán luego en otra etapa supervisados y controlados por otro nivel ingenieril o computacional, donde puedan determinar si existe o no una falla o se pueda realizar alguna mejora para optimizar dicho proceso industrial. Y finalmente tenemos la última etapa, la primera, que se refiere a integración y gestión, que es ya un nivel gerencial, donde se toma una decisión en función a los datos, supervisión y control, toda la producción obtenida, para ver si es o no rentable continuar. Y en función de eso se puede establecer si se contrata quizás mayor mano de obra intelectual o quizás mano de obra técnica, ¿no? O si se da por sentado el proyecto de que ya no tiene mayor continuidad. Entonces, los 5 niveles están concatenados de tal manera que permite tomar una decisión al final del día. ¿Ya? Ese proceso industrial, junto con la instrumentación, el control, la supervisión y finalmente para que venga la integración, se puede representar en un plano de diagrama de instrumentación, donde básicamente va a estar todo el proceso industrial, va a describir todos los instrumentos ya que pueden servir para medir y presentar al usuario o al operario una medición visible, ¿no? De lo que está midiendo, de presión, temperatura, lo que sea que esté midiendo, ¿no? Luego va a pasar a un controlador, donde va a ejercer alguna función. También van a haber equipos de recolección de datos y se va a mostrar en el plano, ¿ya? Y dónde están ubicados. Y luego los tableros de supervisión y control, que también se presentan en los planos. Y luego con esta información se puede interpretar para que el primer nivel pueda tomar una decisión. ¿Qué son estos planos? Es lo que ya habíamos analizado un poco y ahora haremos algunos ejercicios. Aquí tenemos otro tipo de procesos industrializados que son automatizados, se llaman discontinuos porque ya habíamos analizado estos tipos de procesos, pero para recordar se llaman discontinuos porque en primera no trabajan un lapso continuo de 24 horas al día de todo el año, sino más bien trabajan por un segmento horario. Ya puede ser, qué sé yo, de 8 a 6 de la tarde, todos los días.
Al hacer de esa manera, entonces se le denomina un tipo de proceso discontinuo, ¿ya? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Y este es un proceso ya más automatizado, pero igual se maneja de la misma forma, discontinuo. Como ustedes ven, tiene brazos robóticos y en este ejemplo específico está haciendo un llenado de algún recipiente, algún líquido. Acá, bueno, ya vemos otro tipo de proceso, pero cada uno se maneja acorde a su objetivo o el producto deseado. ¿Qué vemos aquí? Esta es una hoja técnica o una hoja de especificaciones de diagramas de instrumentación o PID. Verán que existen planos eléctricos, planos de telecomunicaciones, planos de agua, que le llaman, o planos hidráulicos, planos mecánicos, planos de climatización, planos geográficos de tierra. Bueno, ahí hacen un estudio geográfico, si la tierra es buena para cierto tipo de construcción o va a soportar las vigas, etcétera, etcétera. Bueno, hay varios tipos de planos. Entre todos esos tipos tenemos a uno que se llama planos de instrumentación. Ahí no va a ver usted una conexión en el sentido de que va a decirle qué pin va con qué pin, qué va conectado, cómo va conectado, qué tensión va a tener exactamente, no. Pero sí va a encontrar y va a tener una visión muy clara de cómo se encuentran distribuidos cada uno de los instrumentos de medición o una instrumentación de elementos finales, actuadores, de los actuadores también, como son los motores, las bombas, incluso de los recipientes, tanques, distintos tipos de tanques, de transmisores, transductores, controladores, contadores, temporizadores, ¿no es cierto? Todo eso va a existir un plano y va a existir una hoja también donde le indique la nomenclatura y qué significa esa nomenclatura. También vamos a ver las líneas de conexión, de qué se está refiriendo, si es una línea de aire para un gas de aire comprimido o es una línea de hidráulica o neumática, de qué se trata, ¿no? Todo eso se va a especificar en la hoja de especificaciones, por eso se llama así, ¿no? Cada dato aquí está el tipo de válvulas, si es antirretorno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver otro diagrama donde está básicamente un segmento de un diagrama completo y se da ciertas especificaciones. Porque también se puede dar el caso de que se presente el plano completo y luego se lo segmente por etapas. Porque vaya que es difícil leer un plano tan grande, ¿no? Entonces lo puedes segmentar por etapas y realizar la hoja técnica especificaciones por etapas. De esa manera no queda toda la información conglomerada en una sola, sino que puede ser distribuida por etapas para entender mejor y luego pues se entiende el plano general. Aproximadamente este podría ser un plano industrial, un ejemplo. Realmente son un poco más grandes y a veces sí, es este que ustedes ven aquí. Un plano industrial suele ser bastante complejo, puesto que hay instrumentación, dispositivos de control, que registran en gran cantidad, ¿ya? Cada uno con su propio lazo de control y su propia función. Aquí podemos ver otro proceso industrial donde se encuentra, es casi real, ¿ya? Es bastante largo, como puede ver, y cada uno tiene un lazo de control, una familia, un dispositivo, un instrumento de medición. Y ahora vamos a analizar nosotros algo sencillo para poder ir entrando al tema. Por ejemplo, SLL, habíamos dicho que se busca la primera letra L, nivel, de level en inglés. S, todo lo que tenga S, ya no, como está en la segunda columna la S, segunda columna seguridad, todo lo que tenga S será inmediatamente un dispositivo o un interruptor para seguridad, ¿ya? Lo que tenga S en la segunda columna, claro está, ¿no? Y L, pues, tenemos L, pero ya no está en la primera columna, entonces no puede ser luz porque es un indicador, pero sí puede ser bajo. Entonces, como es un dispositivo de seguridad, inmediatamente se va abajo. Quiere decir que esto es un dispositivo que permite un control de nivel de bajo, una alarma de control de nivel bajo. Una alarma de nivel bajo, perdón. Entonces quiere decir que cuando el nivel esté bajo de lo que sea líquido que esté contenido en este tanque, va a generar una alarma que le va a informar al controlador. PSH, por otro lado, tenemos P de presión, S de seguridad y H de high, alto. Entonces, en cambio, este es un sistema de seguridad alto de presión. Cuando la presión esté por encima de un valor rankeado, pues generará una alarma. ¿Cuál podría ser esto? El presostato. Aquí también tenemos un TSH, T de temperatura, S de seguridad, H de alto. Podría ser un termostato, porque también es un dispositivo de temperatura de seguridad, un dispositivo de seguridad de temperatura alta. TW se refiere a un sensor de temperatura, solo que para estos dispositivos, cuando utiliza la W,
vemos que significa vaina o sonda. Eso es porque la W es utilizada para ese tipo de instrumentos que tiene forma el instrumento de una sonda. Entonces ya lo especifica que es una sonda de temperatura. Pero para entenderlo mejor, en realidad, o sea, en otras palabras, es un sensor de temperatura. Bueno, y el FSH, que es igual, es un dispositivo de seguridad, pero de caudal, flujo. Y ustedes pueden ver los instrumentos en este dibujo ya como si estuviera implementado. Y todos estos elementos se reúnen en un sistema de control. Por ejemplo, acá ya podemos ver el sistema de control ya un poquito más concatenado. Este sistema es un poquito más grande que el anterior, obviamente empezamos de menos a más para poder entender. Aquí ya podemos ver un dibujo de una bomba, de una válvula antirretorno, si ven el mouse. Entonces, y un sistema de doble, puede ser de doble arranque de las bombas para que enciendan de manera alternante, o puede ser que tenga un bypass en caso de seguridad, la una se vaya afectada, pues funcione la otra para que continúe el proceso, o para mantenimiento también, ¿ya? Entonces, bueno, y tenemos aquí PG, esa es nueva, esa no la habíamos analizado. P de presión, eso sí ya es recontra que lo sabemos. Presión puede ser la presión manométrica o la presión de vacío. Entonces, independientemente va a medir la presión, pero el valor G me indica que es un dispositivo, si ven que no puede ser la primera, es la segunda, la que sigue, vidrio dispositivo, ya. Como tiene la G, significa que este dispositivo tiene un indicador de vidrio y va a generar información sobre el manómetro, o sea, es un instrumento de medición, sí, es un instrumento de medición indicador. Para no andar poniendo indicador otra vez, lo que se hace es poner G, donde inmediatamente si es un instrumento indicador de presión, como dice G, inmediatamente es de vidrio, entonces el usuario va a poder ver. Entonces, de ahí con la G se entiende que va a ser un indicador y que es de vidrio. Así como los que permiten determinar el nivel de aceite en los transformadores. Se han fijado que es una barrita de vidrio con escalas. Entonces ese podría ser, por ejemplo, oil y la G, la O de aceite y la G de vidrio. No necesitaría ni la I ni ninguna otra letra, puesto que con la palabra G, con la letra G ya especificaría que es un indicador y que es de vidrio. Y bueno, las otras ya las hemos visto, por eso no las vamos a profundizar para poder avanzar. LV, esto es una válvula de nivel. La B de válvula o regulador, tiro, persiana, o incluso hay otra clasificación más. Aquí también tenemos unos ejemplos más. Ahora, ¿qué vamos a interpretar de esto? Esto sí sabemos, ¿no es cierto?, de campo, computacional, etcétera. ¿Cuál vamos a especificar aquí? Es la, por ejemplo, hagamos D y T. Revisemos qué significa. D de libre, dice. I de indicador, indicar, y T de transmisión. Entonces un transmisor, indicador, D. ¿Qué será? Verán, cuando un diagrama de instrumentación tiene una letra donde ustedes buscan su significado en la tabla que está normada por las distintas normas estandarizadas internacionales, ¿no es cierto?, de la ISA, cuando existe una letra que dice libre y no la encuentran en esa tabla, eso significa, la palabra libre, que en ese proceso industrial a esa letra ya se le designó una variable a medir y el nombre de esa letra va a estar en el plano de especificaciones. Por ejemplo, si yo hubiera puesto la T, sabemos que es de temperatura, ¿no es cierto? Digamos que hubiera sido libre y yo sé que estoy midiendo temperatura, yo pudiese poner temperatura, pero en el plano, el de hojas de especificaciones, yo debo escribir que T se refiere a temperatura. Por ejemplo, hace un momento yo dije el dispositivo de vidrio, el indicador de aceite, ¿ya? Por ejemplo, yo dije O vamos a ponerle como aceite de oil y G de vidrio. Entonces, si yo analizo, yo tengo aquí una O, se dan cuenta que dice libre, pero para mí eso es aceite. Entonces, en mi industria, yo no tengo aquí en esta tabla aceite, pero le puedo catalogar a la palabra oil. Y yo coloco como O, aceite, y G ya pues que es un instrumento indicador de vidrio. Pero ya le estoy designando una letra libre. Para mi proceso industrial donde yo trabajo, esa letra libre ahora pasa a ser una letra que se va a conocer a la palabra, a la variable del aceite, ¿ya? Del nivel de aceite. Eso sería, y ya vemos el siguiente video.